Hola, buenos días. Bienvenidos a esta CyberTalk 101 de identidades de accesos, lo que todo líder de TI debe saber. Mi nombre es Memo Rules y les doy la bienvenida a esta CyberTalk de nuevo. Muchas gracias por su participación. El día de hoy vamos a tocar conceptos básicos del tema de identidades de accesos, ¿ok? Eh, Vamos a irnos a las, digamos, a las piedritas, a las manzanitas del tema, ¿no? Vamos a empezar desde la definición de qué es IAM, ¿ok? Y bueno, a partir de ahí vamos a ver todos los conceptos generales que todo especialista o todo encargado de área de TI debe conocer acerca de este tema. Les recordamos, esta es una charla, lo que buscamos es que participen con nosotros, nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, nosotros con todo gusto vamos a tratar de respondérselas y ayudarles en lo que nos comenten, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Bien, vamos a iniciar definiendo qué es IAM, ¿no? Vamos a proponerles una definición muy sencilla, muy simple, nada compleja y muy enfocado digamos, a lo que hace la solución, ¿no? Al objetivo de ella, ¿no? Y bueno, la definición es la disciplina empresarial y de seguridad que permite a las personas adecuadas acceder a los recursos adecuados en el momento adecuado y por las razones adecuadas. Si nos fijamos en esta definición, realmente encontramos todos los elementos que buscamos cuando queremos implementar o necesitamos una solución de identidades de accesos. Al final lo que buscamos es que las personas no tengan más privilegios de los que requieren, ¿no? Esto es, que las personas tengan el permiso adecuado para los recursos que tienen que acceder. También buscamos que los accesos sean asignados o que las personas los puedan tener cuando lo requieran, ¿no? Esto es en el momento adecuado. Igual requerimos que cuando las personas ya no requieran el permiso, pues se les sea retirado, ¿ok? Entonces, eso es en el momento adecuado, ¿no? Que se asigne o se quite cuando se requiera. Eh, Igual, pues la persona adecuada, ¿no? De acuerdo a la función o al rol de la persona, es que tienen que tener X o Y acceso, ¿no? Entonces, eso es la persona adecuada. Entonces, si fijamos, es una definición muy simple, pero que engloba todos los conceptos que se llevan o se gestionan a través de una solución IAM. Y siempre basados en un privilegio, digamos que ahora está muy de moda con el tema de Zero Trust, que es los privilegios mínimos, ¿sí? Que es que las personas tengan el mínimo privilegio, los mínimos accesos para hacer, nada más solo lo mínimo que se requiera para hacer sus funciones, ejecutar las tareas que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, esta es una definición de IAM que a mí me gusta mucho y que la comparto con ustedes. Ahora bien, vamos a ver, digamos, cuál es el universo de funciones, de funcionalidades o de áreas que forman el tema de identidades y accesos. Y aquí les proponemos tres bloques generales o funcionales que forman el tema de identidades y accesos. Bueno, el primero, que es el más, a lo mejor el más conocido, el más famoso y en el que muchas de las empresas inician, es el tema de la gestión de accesos privilegiados o PAM, ¿vale? Este bloque de funcionalidades, ¿a qué se enfoca? Se enfoca a gestionar los accesos, como su nombre lo dice, de cuentas privilegiadas. Esto es de cuentas que son administradores o que tienen muchos privilegios en los sistemas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de administradores de dominio o de usuarios root de sistema Linux o los dueños o administradores de aplicaciones SaaS, ¿no? O sea, aquellas cuentas que tienen muchos privilegios, que pueden hacer muchas cosas en el sistema, ¿sí? ¿Y cuáles son o sea, por qué es importante gestionar estas cuentas? Bueno, porque tienen muchos privilegios y una mala gestión de ellas puede tener o implicar un daño muy importante a la organización. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que buscamos con estas cuentas o con la implementación de estas soluciones? Uno, por ejemplo, es tener visibilidad y control de todas las cuentas administradores que existen en nuestra organización, ¿no? O sea, tener una visibilidad de cuáles son los superusuarios o cuentas administradores de dominio que existen en la organización y poder gestionarlas o administrarlas de una manera centralizada. Y sobre todo, pues que ninguna persona
conozca la contraseña de estas cuentas, ¿ok? De manera que las contraseñas ahora se van a almacenar de manera segura en una bóveda, ¿no? Y en esta bóveda van a residir nuestras contraseñas, y solamente cuando un usuario administrador requiera acceder a una aplicación con un privilegio de administrador, la va a recibir o la va a conocer, o incluso podemos llegar al punto donde nuestra aplicación PAM inyecta la contraseña cuando la requiere el administrador o el usuario administrador que va a hacer uso de ella, la inyecta, y entonces en ningún momento el administrador conoce esa contraseña. Y después la tecnología PAM lo que hace es ir y cambiar la contraseña de manera automática y volverla a almacenar en la bóveda, ¿no? De manera que pues nunca el usuario final tiene acceso a la contraseña y nunca puede cambiarla o volver a utilizar, ¿no? A esto se le llama rotación de contraseñas. Se utiliza una vez y después pues se elimina esa contraseña, ¿no? Y ya nunca más se puede utilizar y se crea una nueva, ¿vale? Ahora, ¿qué es importante en estas plataformas? Tener una auditoría o la posibilidad de ver qué es lo que hacen los usuarios administradores con sus sesiones, ¿sí? Para poder determinar si están haciendo buen uso o mal uso de sus privilegios de administrador. Entonces es muy importante tener con una funcionalidad de grabación de la sesión, ¿sí? La grabación de la sesión pues permite a la plataforma o permite a un auditor después entrar y ver o verificar qué es lo que hizo las cuentas administradores con sus privilegios, con las sesiones, y ver si hay algún tema de auditoría o de malas prácticas que está haciendo el administrador, ¿ok? Entonces es muy importante tener esta grabación para poder tener una auditoría y revisar lo que están haciendo las personas con sus cuentas privilegiadas, ¿vale? Pero en la práctica estas son las funcionalidades o acciones que buscamos cuando implementamos una opción PAM, y como les comentaba, realmente es una de las áreas por donde la mayoría de las empresas empiezan a trabajar en el tema de identidades y accesos, ¿no? O sea, normalmente el camino inicia en el tema de PAM o de gestionar las cuentas privilegiadas, ¿vale? Ahora, vamos a entrar a otro bloque de funcionalidades, ¿no? Que es el tema de IGA o gestión y gobierno de identidades. Aquí en esta parte, ¿a qué nos referimos o a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de IGA? Bueno, estamos hablando sobre todo a gestionar el ciclo de vida de las cuentas. Cuando hablamos de ciclo de vida de las cuentas, nos referimos, por ejemplo, a provisionar cuentas, ¿no? O sea, cuando una persona ingresa a una organización, ¿no? Que digamos, el concepto técnico de esta acción se le llama joiner, ¿no? O sea, los que se unen a la organización. ¿Qué hacemos con ellos? Pues hay que habilitarle de una manera eficiente las cuentas que requiere esa persona de acuerdo a su rol o su función que va a llevar a cabo en la organización, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una de las primeras fases del ciclo de vida es el join, ¿no? O sea, cuando las personas se unen a la organización, y ahí la plataforma IGA nos permite aprovisionar de manera automática las cuentas de estas personas. Después hay otro momento en el ciclo de vida de las cuentas que es cuando las personas se mueven, ¿no? Que son los movers, que cuando una persona cambia de área, cambia de función, cambio de rol, ¿no? Y ahí lo que nos ayuda una plataforma IGA es a retirar los accesos que ya no debe tener esta cuenta de acuerdo al nuevo rol que va a ejecutar, y asignarle los nuevos privilegios, las nuevas aplicaciones que tiene que tener de acuerdo al nuevo rol, a la nueva función que va a ejecutar, ¿ok? Ese es el segundo momento en el ciclo de vida de las cuentas. Y el tercer momento más bien es cuando la persona se va, que en el tema técnico se le llama los leavers, ¿no? O sea, cuando se van las personas. ¿Qué pasa cuando se va una persona? Pues lo que tiene que hacer una plataforma IGA es ir a todas las aplicaciones que están integradas a la solución y retirar todos los accesos que tiene esa persona en las cuentas, ¿no? O sea, retirar todas sus cuentas. Aquí voy a hablar de un concepto que también se usa mucho en el tema de IGA, ¿no? Que es una baja lógica o una baja física. ¿A qué nos referimos con esto? Una baja física es que ustedes desean que sus cuentas sean borradas por completo del target, ¿no? De su aplicación. Pues a lo mejor ustedes deciden, no, pues no quiero que
Cuando una persona deja la compañía, pues no sé, las cuentas de Active Directory se mantengan en el Active Directory. Entonces aquí lo que hacen es una baja física y lo que hace su solución es IGA es ir y eliminar esa cuenta de Active Directory, o sea, la borra. ¿Cuál es la diferencia con una baja lógica? Que la baja lógica lo que hace es no eliminar la cuenta del target, sino lo que hace es a lo mejor bloquearla, suspenderla o ponerla en un estatus que ya no pueda seguir siendo usada, ¿ok? A eso le llamamos una baja lógica y a veces es recomendada o muchas empresas la requieren porque al final de cuentas tiene que tener evidencia que una persona tuvo esas cuentas, que una persona estuvo registrada en el sistema, ¿sí? Para poder auditar lo que hizo esa persona con esas cuentas, aún después haya dejado la persona la organización, ¿no? Entonces muchas veces por eso las empresas deciden no borrar sus cuentas, sino simplemente suspenderlas o ponerlas en un estatus en el que ya no se puedan seguir siendo usado, pero que quede registro que esas cuentas existieron y que tuvieron un dueño, ¿ok? Eso le llama una baja lógica y es la diferencia baja con una baja física, ¿ok? Entonces, bueno, el primer set de funcionalidades que incluye una solución IGA es el tema de ciclo de vida de cuentas, ¿ok? Y sobre todo gestión del tema de altas, ¿no? O sea, cuando las personas se unen, las modificaciones, cuando alguien se mueve, ¿no? Y los leavers o las bajas, ¿ok? Hay otros momentos, otras acciones que también se gestionan aquí, que es por ejemplo la gestión de la contraseña. Normalmente cuando integramos o conforme vamos integrando aplicaciones a nuestra plataforma de gestión de identidades, de gobierno y gestión de identidades, lo que hacemos es que vamos sincronizando la contraseña de nuestras aplicaciones y poniendo reglas o políticas para esa gestión de la contraseña. Entonces podemos definir reglas para nuestra contraseña, ¿no? O sea, de qué longitud mínima debe de ser, longitud máxima, si tiene que tener mayúsculas o minúsculas, si tiene que incluir caracteres especiales o números, ¿ok? Si hay un set de palabras que estén prohibidas y que no se puedan usar, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que pues bloquean, por ejemplo, los nombres de los equipos de fútbol, ¿no? O bloquean las contraseñas clásicas, ¿no? Como password o el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ese tipo de contraseñas pues, las bloquean para que no se puedan usar, ¿sí? Y además pues, se ponen políticas para que las personas tengan que cambiar su contraseña cada determinado tiempo, a lo mejor cada 30 días, cada 60 días, para que recurrentemente hagan el cambio de sus contraseñas. Todo eso normalmente cae dentro de funcionalidades que se llaman de autoservicio. Esto es, la persona puede autogestionar su contraseña, ¿no? Puede cambiarla y de manera automática cambiar su contraseña en todos los sistemas que ya estén integrados a la plataforma IGA. Además, puede recuperar su contraseña cuando lo olvide, ¿no? Estas plataformas incluyen una funcionalidad que permite a la persona recuperar su contraseña de manera segura. A veces puede ser solicitando un segundo factor de autenticación a través de mandar un código, un correo o con un soft token. O también incluye la funcionalidad de pregunta retro, ¿no? O challenge que permiten preguntarle a la persona, pues, no sé, a lo mejor en qué primaria estudió, ¿no? O cuál era el nombre de su mejor amigo de la infancia, o sea, preguntas de ese tipo que le permiten a la persona, si las contesta de manera correcta, pues recuperar su contraseña y volverla a establecer, ¿ok? Y todo lo hace de una manera, digamos, él se autogestiona eso y lo puede hacer de manera automática sin requerir llamar a un call center para hacer estas funciones, ¿no? Tocando el tema de los call centers, una de las razones principales o requerimientos principales que tiene un área de TI o una empresa para implementar unas soluciones de esta es tener muchas llamadas al call center, ¿no? Normalmente sus usuarios requieren o hablan al call center porque olvidaron su contraseña, porque ya no se pueden conectar a un sistema que requieren y el call center les ayuda a recuperar su contraseña, ¿no? Esto lleva muchos recursos, ¿no? O sea, al final hay que estar manteniendo esos call centers y manteniendo a la gente que los atiende y también tiene riesgos porque al final las personas que gestionan este call center muchas veces tienen ellos que poner la contraseña, entonces ellos conocen por momentos la contraseña antes de que las personas
ingresen con esta nueva contraseña que se les asignó y la modifiquen, ¿no? Entonces tiene ciertas consideraciones de seguridad que no lo hacen lo más óptimo el usar los call centers para gestionar las contraseñas y los accesos de las personas, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa pueden hacer en el tema de autoservicio los usuarios con una plataforma IGA y que también es uno de los temas que más requieren o agiliza mucho el tema de digamos, en el tema de los accesos y las cuentas? Es el tema de que ellos pueden solicitar un acceso a través del portal de autoservicio de IGA, pueden solicitar un acceso, no se puede decir, oye, yo requiero acceder no sé, al correo, ¿no? A lo mejor no me han dado mi cuenta de correo, yo requiero tener una cuenta de correo. Entonces, a través de este portal de autoservicio pueden requerir esa aplicación, ¿no? Pueden pedir el acceso. La plataforma IGA lo que hace es lanzar un flujo de aprobación de ese acceso que se está solicitando y previamente se define quién es el que autoriza el acceso, ¿no? A lo mejor se define que el que lo autoriza es el manager de la persona, o a lo mejor se define que el que lo autoriza es el dueño de la aplicación, ¿no? Se define quién va a aprobar ese acceso. Entonces, al dueño de la aplicación le llega esta notificación donde le están requiriendo ese acceso y él determina si se autoriza o no se autoriza este acceso, ¿ok? Entonces, esto permite a las personas pedir sus accesos, ¿no? De manera automática y también pues que un aprobador lo dé de manera automática y de esto significa que pues, nadie de TI tiene que ingresar a la plataforma y crear la cuenta y eso, ¿no? Todo se hace automáticamente a través de la plataforma IGA. Y eso también agiliza mucho pues que los colaboradores tengan los accesos cuando lo requieren, ¿ok? Bien, esto digamos hasta aquí todo lo que he comentado aquí de IGA se refiere sobre todo a la administración de las identidades, ¿no? Lo que es administrar el ciclo de vida de las cuentas, gestionar la contraseña y gestionar el acceso, ¿no? O el autoservicio y solicitar accesos. Ahora, hay otro grande bloque dentro de IGA que es el tema de gobierno de las identidades y del acceso de estas identidades. ¿Qué nos referimos en esta o a qué actividades hay en el tema de gobierno de identidad? Pues sobre todo está el tema de la certificación de los accesos. La mayoría digamos, de los frameworks de seguridad de la información, por ejemplo, como el ISO 27001, PCI, otras normativas de seguridad, lo que nos piden es que recurrentemente garanticemos o verifiquemos que los accesos que tienen los usuarios sean los correctos, ¿sí? Lo que implica esto es que el dueño de una aplicación o el manager de un set de usuarios tiene que certificar que los permisos o los accesos que tienen sus colaboradores son los adecuados, ¿ok? Y entonces lo que hay que hacer es verificar quién tiene acceso a qué y decir si es correcto o no es correcto el acceso, ¿no? Y si no es correcto, pues suspender el acceso o eliminar el acceso, ¿no? O sea, hay que ejecutar una acción sobre esa certificación. A esto se le llama campañas de certificación o certificación de acceso, o sea, tiene varios nombres, pero bueno, al final de cuentas lo que es una funcionalidad que proporciona las plataformas IGA que permite lanzar campañas donde el dueño de la aplicación o el manager de los usuarios va a poder validar si sus colaboradores o los que están registrados en una aplicación tienen acceso o deben tener acceso a la aplicación o no, ¿sí? Y si no lo tienen, pues revocarles el acceso. En las plataformas IGA, ¿esto cómo funciona? Bueno, pues es digamos, el administrador de la plataforma lanza campañas de certificación, determina un tiempo, ¿no? Para que los dueños o los que tienen que correr la certificación lo puedan hacer, determina un tiempo para hacerlo, determina qué aplicaciones se van a certificar y quién las tiene que certificar, ¿no? Entonces, una vez que define eso, la plataforma arranca un flujo de trabajo donde a cada uno de los que tiene que certificar el acceso pues les llega una tarea donde les indica que tiene que certificar el acceso de X número de personas y entonces el que tiene que entrar a certificar los accesos entra a la plataforma IGA y a partir de ahí empieza a aprobar o a negar los accesos de los usuarios que se le fueron asignados. Entonces,
Sobre todo esta parte elimina muchas tareas de auditoría o de muchas horas de trabajo manual que llevan las empresas para el momento de certificar los accesos. ¿Okay? Bien, ahora hay otros temas que por ejemplo aplican en el tema de gobierno de la entidad que tiene que ver con los roles, ¿no? Igual estas plataformas lo que permiten es definir un set de actividades de negocio, ¿no?, que tiene a cabo la organización, digamos, mapeadas a nivel de roles, ¿no?, o funciones. Entonces tú defines, por ejemplo, funciones que hace el área de finanzas, funciones que hace el área de recursos humanos, funciones que hace el área de TI, y a partir de ahí defines actividades y privilegios que no pueden compartirse o que no pueden tener o ser, digamos, ser asignados a una persona de manera segura, ¿no? Esto se le llama segregación de funciones. Esto es actividades o privilegios o funciones que no pueden ejecutar una misma persona porque el hecho de que le ejecuten en una misma persona pues tiene un riesgo de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo clásico es una persona que aprueba una factura y una persona que paga una factura, ¿no? Entonces, si una persona tiene entre sus funciones autorizadas aprobar una factura y pagarla, se puede dar casos de fraudes, ¿no? Entonces, al control de estos casos se le llama segregación de funciones, y eso se hace a través de módulos de modelado de roles o de administración de riesgos en asignación de privilegios a los usuarios, ¿ok? Y bueno, otro punto importante que incluyen estas plataformas SIGA es el tema de la analítica, ¿ok? Al final de cuentas necesitamos analizar o tener visibilidad de quién tiene acceso a qué, de cuántas veces está autenticando, ¿sí?, de cómo nos fue en la parte de certificación de acceso, si está terminando o no las campañas o no. Y igual hay herramientas ya más complejas que nos permiten hacer un análisis con inteligencia artificial que nos permite identificar, por ejemplo, si hay personas o si hay grupos pues, que se salen de lo habitual o del natural y que pueden tener un riesgo como están configurados, ¿no? Pero ya aquí estamos hablando de herramientas de analítica con inteligencia artificial que nos va a dar nos puede identificar ciertos riesgos importantes en nuestras identidades o nuestros roles, ¿ok? Entonces, ese es el segundo set de funcionalidades que se llama IGA, ¿no? Gestión y gobierno de identidades. Ahora, el último grande bloque de funcionalidades que conforman la parte de identidades y accesos es el tema de gestión de accesos. ¿A qué nos referimos con gestión de acceso? Bueno, este es a la manera en el cómo la organización va a controlar o gestionar cómo se autentican nuestros usuarios, ¿ok? Normalmente aquí estamos hablando de un portal corporativo, ¿no?, que centraliza el mecanismo de autenticación de nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, una página web donde todos nuestros usuarios se tienen que autenticar, o sea, nuestros colaboradores van a tener un usuario y una contraseña, donde podemos establecer una política de autenticación, donde les podemos decir, oye, para que te puedas autenticar tienes que proporcionar, además de tu usuario y tu contraseña, pues un segundo factor de autenticación, ¿no? Entonces, este segundo factor de autenticación puede ser, no sé, un código que te voy a mandar por correo a tu cuenta, o puede ser un código que vas a proporcionar de una plataforma de one-time password que vas a tener en tu celular, ¿no? O sea, o otro mecanismo, ¿no? Como puede ser un biométrico o un present, o sea, te voy a proporcionar un mecanismo para que tú me des un segundo factor, ¿sí? Una vez que te autentiques aquí, te voy a desplegar el listado de aplicaciones a las que tú tienes acceso de acuerdo a tu perfil, ¿no? Entonces, normalmente la pantalla de inicio de del portal de acceso de la empresa, pues es un menú donde se muestra el listado de aplicaciones a la que las personas tienen acceso de acuerdo a su rol. Y cuando las personas quieren acceder a esa aplicación, pues le dan clic y automáticamente la plataforma los autentica en la otra aplicación. Por ejemplo, si le dan clic al icono de correo, ya sea de Gmail o de Office 365, la plataforma inicia un proceso que se llama de single sign-on, ¿no? De manera que automáticamente se autentique en la otra aplicación, de manera que el usuario no requiere
ingresar otra vez un usuario y una contraseña cuando se accede a esa segunda aplicación que ya está integrada. A este proceso se le llama federación de aplicaciones. Entonces vamos federando aplicaciones a nuestra solución de gestión de accesos, de manera que conforme vamos habilitando aplicaciones, nos vamos a poder tener esta funcionalidad de single sign-on, donde automáticamente se inyectan nuestras credenciales y ya estamos autenticados en la otra plataforma que queremos utilizar. ¿Ok? Cuando hacemos estos flujos de autenticación en las otras aplicaciones, al final de cuentas lo que estamos logrando es que las políticas de autenticación, o sea, las reglas de autenticación, las estemos definiendo en nuestra plataforma, y todas las aplicaciones que estamos integrando tienen que cumplir con esas políticas de autenticación. De manera que, por ejemplo, en el ejemplo de Gmail, si el usuario va directo a la aplicación de Gmail y quiere entrar a consumir o leer sus correos, lo que va a hacer la plataforma es redirigirlo y mostrarle la plataforma y el portal de autenticación de la compañía, o sea, el portal corporativo, donde va a tener que autenticarse y cumplir con las políticas de autenticación de la empresa, y una vez que ya las haya cubierto, la aplicación los va a redirigir o lo va a regresar a la aplicación que quería consumir, que en este caso es Gmail. ¿Ok? Entonces, de esta manera, esto nos permite centralizar los accesos, las autenticaciones a las aplicaciones que consumen todos nuestros usuarios. Entonces, bueno, ¿qué cosas podemos hacer o cómo podemos jugar con el tema de la gestión de accesos? Por ejemplo, hay algo que se llama autenticación basada en contexto. Estas plataformas, por ejemplo, pueden generar un riesgo, un valor de riesgo a partir de, por ejemplo, la hora en la que se está conectando la persona, la ubicación desde la que está conectando, si está en otro país o está en el país donde opera, desde a lo mejor desde qué dispositivo se está conectando, ¿no? Estas plataformas permiten llevar un registro del dispositivo que comúnmente utiliza la persona, y darse cuenta si está usando un dispositivo diferente o no, y a partir de ahí elevar o disminuir el riesgo de esa autenticación. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama autenticación basada en contexto, ¿no? O autenticación adaptativa, o sea, se va a adaptar al riesgo, a la autenticación que está llevando a cabo el usuario, y a partir de ahí cambia la política de autenticación. A lo mejor si ya estás ingresando en un horario habitual, desde una IP habitual, y desde el dispositivo que ya conozco, pues a lo mejor ya no te pido un segundo factor de autenticación, o sea, ya lo conozco, ya no te lo pido. Pero a lo mejor si estás ingresando en un horario que no es habitual, desde una IP que no es habitual, en un dispositivo nuevo, pues a lo mejor te va a pedir un segundo o hasta un tercer factor de autenticación, ¿sí? Entonces, al final, esos son el tipo de cosas que nos permite jugar este tipo de herramientas, ¿no? Para hablar del concepto MFA es autenticación por múltiples factores. Esto es, cuando te autentiques, no solo te va a pedir un factor, sino te va a pedir 2 o 3 factores. Comúnmente, ¿cuáles son los tipos de factores que se preguntan o que se requieren? Bueno, uno es el clásico, lo que sabes, ¿no? Que normalmente cae el usuario y la contraseña, o sea, algo que tú sabes. La otra, ¿qué otros factores de autenticación existen? Algo que tú tienes, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un dispositivo móvil donde tienes un one-time password, o puede ser una llave, ¿no? Un YubiKey, ¿no? Un código, una llave que garantiza que eres tú porque tú la tienes, ¿no? Entonces, es algo que sabes, algo que tienes. Y la tercera opción, pues es algo que tú eres, ¿no? Aquí estamos hablando de un biométrico, ¿no? O sea, que se valide tu huello, que se valide tu rostro a través de soluciones como el Face ID, ¿no? Entonces, al final, son las tres categorías donde cae el MFA. Algo que sabes, algo que tienes o algo que eres. ¿Ok? Y bueno, y también estas plataformas normalmente tienen un set de APIs que le permiten a la empresa, pues, integrarse con ellas, consumir sus servicios, registrar sus usuarios, o sea, integrarse, colaborar con ellas para integrarlas con sus aplicaciones. ¿Ok? Entonces, estos son los tres grandes bloques de funcionalidades que en su totalidad forman lo que es IAM, ¿vale? Ahora,
vamos a tocar un tema de por qué es importante el tema de IAM en este momento, ¿sí? Aquí les dejo algunas de las cifras. Eh, por ejemplo, las que están aquí en la parte de abajo, ¿no? 89% de los líderes de TI ven a IAM como importante o extremadamente importante para sus organizaciones, ¿ok? Eh, este es un reporte de Gartner, ¿vale? Y Gartner considera que el 94% de las organizaciones sufrirán una violación relacionada. Entonces, bueno, la verdad es que les dejo estas cifras para que ustedes las consideren, las revisen y las compartan dentro de su organización, ¿ok? Ahora, aquí les dejo algunos datos, digamos, referentes a los costos de una filtración de datos y cómo afecta el tema de la identidad o la dinámica que estamos viviendo actualmente con las organizaciones. Bueno, en Latinoamérica, en el 2022, el costo promedio de una brecha de seguridad, una filtración de datos, es de 2.9 millones de dólares, ¿vale? Ese es el promedio. Ahora, de ese porcentaje de filtraciones, el 19% son causados por credenciales robadas o comprometidas, ¿no? O sea, el 20%, 19% está ligado con el tema de identidades y accesos, ¿ok? Y el costo de una filtración de datos es $1 millón más cuando el trabajo es remoto, cuando la causa, digamos, del incidente es el trabajo remoto, ¿no? Ahorita vamos a tocar por qué es importante el trabajo remoto y cómo se relaciona con el tema de la gestión del acceso, sobre todo, ¿ok? Y el último dato que se ve ahí, 45% de las filtraciones están basadas o son originados, tienen un origen en la nube, ¿ok? Que igual el tema de trabajo remoto y la nube son dos de las cosas importantes a considerar y que están agilizando mucho el tema de la gestión de la identidad y los accesos, ¿ok? Ahora bien, vamos a tocar el tema de por qué tiene tanta relevancia ahorita el tema de la identidad, ¿sí? Y por qué es un tema de moda y por qué tendría que considerarse y estar en la visibilidad y en la prioridad de todas las organizaciones. Al final, ahorita, por las dinámicas que hemos estado viviendo en los últimos años, ya no tenemos un perímetro seguro. O sea, antes pues, se consideraba que las aplicaciones están dentro de la organización y hay un perímetro, hay un set de aplicaciones como firewall, IPS que las protege, ¿ok? Bueno, ese perímetro ya no existe. ¿Por qué? Porque muchas de las aplicaciones ahorita pues están en la nube, ¿no? O sea, yo ya no solo tengo aplicaciones on-premise, sino tengo aplicaciones en la nube, ¿sí? Entonces ya ese set de perímetro que me protegía, pues ya no es como tal lo que me protege, ¿no? Además ahora también mis trabajadores ya no están on-premise o ya no están dentro de mi oficina, ¿no? Antes igual decía, bueno, ¿cómo protejo el acceso de mis colaboradores? Pues los tengo on-premise, los tengo en la oficina y solo les doy acceso a las aplicaciones pues dentro de la oficina, ¿ok? Bueno, eso tampoco ya no es posible. Ahora muchas empresas pues, tienen a sus colaboradores trabajando desde su casa o trabajo remotamente, entonces tienen que ver la manera o crear un mecanismo que les permita gestionar o cuidar o tener un acceso seguro a esos trabajadores que están remotos, ¿ok? Entonces, de manera que, pues igual, ya no los puedes controlar con un firewall, con un IPS, o sea, eso ya no es posible, ¿ok? Y bueno, hay otro tema importante que es la transformación digital. Al final de cuentas, estamos viviendo que cada vez las organizaciones requieren más aplicaciones, están liberando más servicios digitales y eso conlleva gestionar más y de una manera eficiente pues todos los accesos de estas cuentas, ¿no? Al final nuestros usuarios ya no requieren una o dos contraseñas, sino requieren 5, 6, 10 contraseñas, ¿sí? Y el gestionar tantos accesos, tantos usuarios, tantas contraseñas, tantos segundos factores, pues es muy complejo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo se ve a la identidad? Pues se ve a la identidad como la primera línea de defensa o como el nuevo firewall de la organización, ¿sí? Lo que me va a garantizar que alguien esté accediendo de manera correcta a las aplicaciones, sin importar de dónde está la aplicación, sin importar dónde está la persona, pues es la identidad, entonces es donde tengo que poner foco, ¿no? Y tengo que gestionarla de manera adecuada, ¿no?
Aquí es donde cae la importancia de la identidad y los accesos y de gestionarlos de manera correcta. Ahora, un tema relevante en este tema de las identidades y los accesos es algo que Gartner llama Converged Identity. Converged Identity son soluciones de identidades y accesos que al final no hacen un solo set de las funcionalidades que les comenté hace rato, sino tienen o digamos conviven o hacen varias de las funcionalidades, de manera que convergen y de manera que en una sola plataforma una empresa puede obtener las diferentes funcionalidades que mencioné pues con un solo producto, ¿sí? A esto se le llama Converged Identity y Gartner predice que para el 2025 el 70% de las nuevas implementaciones de gestión de acceso y de gobierno de identidades pues van a ser soluciones Converged Identity, ¿no? O sea, una sola plataforma que me permite o que me provee funcionalidades si ya funcionalidades de los tres bloques, ¿no? A ver, Tania, hay una pregunta aquí. Dice, si ya tengo una solución de IAM, ¿me conviene económicamente evaluar una solución Converge? Yo creo que sí. O sea, al final la solución Converge Identity son más económicas porque una sola plataforma nos permite gestionar tener las tres funcionalidades en una misma plataforma y esto nos ahorra mucho en tiempos de implementación, de tiempos de integración. Al final, si requiero para una, digamos, gestión completa, pues al final requiero las tres funcionalidades. Y el hecho de a lo mejor tenerlas en plataformas diferentes implica que voy a tener mucho trabajo a la hora de integrarlas, a la hora de hacer que trabajen juntas, ¿no? Y entonces ahí hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que eso se elimina cuando consideramos una solución de convergencia de identidad. Entonces, yo pensaría que aunque tuvieran ya otra solución a YAM, sí yo evaluaría o consideraría evaluar una solución convergente, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Bueno, hasta aquí va todo lo que quería comentarles acerca de, digamos, de los fundamentos o conceptos básicos que tienen que conocer o cualquier persona que esté ahorita involucrada en el tema de tecnologías de la información o ciberseguridad tendría que conocerlos para mí en este momento porque pues son básicos, ¿no? Son básicos, son conceptos básicos que hay que conocer porque están muy de moda, las normativas lo requieren, eh, estrategias básicas o prácticas básicas como el Zero Trust lo consideran, entonces es muy importante que cualquier persona que esté relacionada con el área de TI, con ciberseguridad, los conozca, ¿ok? Bien, ahora lo comentamos, ¿no? Cuando se mandó la invitación para este CyberTalk, les comentamos, íbamos a tener una pequeña demo de una solución allá, para que ustedes vean de manera general los diferentes módulos que se tienen. Entonces vamos a pasar vamos a iniciar con la demo. Bien. Entonces, bueno, esta plataforma que les voy a enseñar se llama Cross Identity. Es una solución convergente. Por ejemplo, aquí vemos el set de aplicaciones que ya está gestionando la plataforma. Si vemos en estas pestañas, esta plataforma nos permite gestionar, por ejemplo, aplicaciones, digamos, para gestionar el acceso, ¿no? Por ejemplo, aquí hay integraciones con un protocolo que se llama SAML. El protocolo SAML es un protocolo que se usa para federar aplicaciones, de manera que, por ejemplo, estas aplicaciones como AWS o Google Cloud están ahorita integradas y cuando los usuarios o colaboradores quieren ingresar a esas aplicaciones, lo que les hace esta integración o esta federación es que la autenticación la gestione mi plataforma Cross Identity, de manera que los usuarios se redirigen a la plataforma Cross Identities y a partir de ahí es que se pueden autenticar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos aplicaciones que caen del lado de la gestión del acceso, ¿ok? Como estas de SAML. Por ejemplo, esta plataforma permite también gestionar el acceso a aplicaciones que llamamos legacy, como pueden ser aplicaciones PuTTY o aplicaciones de escritorio remoto, ¿no? Entonces, esta plataforma también nos permite gestionar este tipo de aplicaciones. Normalmente estas se le llaman
o el concepto, a veces algunas herramientas le llaman single sign-on empresarial, ¿no? O sea, igual, cuando quieren los usuarios ingresar a estas aplicaciones, automáticamente se inyectan las credenciales, pero estas son aplicaciones on-premise. Y también, por ejemplo, aquí permite integrar aplicaciones, digamos, para la parte de la gestión de la entidad del acceso, ¿no? O sea, gestionar las altas, bajas y cambios de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos integradas Active Directory o aplicaciones Linux, ¿no? O una aplicación de G Suite. O sea, aquí está haciendo la parte de la funcionalidad de IGA, ¿no? Entonces, como vemos, al final esta plataforma es una plataforma Converge y podemos gestionar o integrar aplicaciones dentro de la parte de la gestión del acceso o como de la parte del suministro de las cuentas, ¿ok? Por ejemplo, en la parte del suministro de la federación, por ejemplo, aquí vemos cómo se integra, cómo nos integramos, ¿no? O sea, estas son, digamos, propiedades clásicas de una federación por SAML, pero aquí podemos determinar quién va a recibir este acceso. Entonces aquí estamos también definiendo, digamos, una parte de la parte de IGA, ¿no? Estamos definiendo a partir de un acceso tipo a una federación, quién va a recibir ese acceso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, quién está autorizado a recibir ese acceso, ¿ok? Y cómo se integra la parte de gestión de acceso y gobierno de la identidad, por ejemplo, con este atributo. O sea, aquí estamos definiendo que la gestión del acceso se va a relacionar con el suministro, provisionamiento de cuentas a través de este campo y le decimos, por ejemplo, qué aplicación, ¿sí? Me va a gestionar también el acceso a la aplicación. Entonces aquí está integrada el acceso con el suministro de las cuentas, ¿ok? Entonces, bueno, esta es digo, a nosotros nos parece interesante y nos gusta mucho esta aplicación porque tiene esta integración entre gestión de acceso con la gestión de las cuentas y el gobierno de las cuentas, ¿ok? Bueno, otro de los temas básicos de una plataforma IAM es el tema de los roles. Al final hay dos tipos de roles básicos que prácticamente todas las plataformas tienen, que son los estáticos y los dinámicos. Los estáticos son roles donde uno determina quién tiene el acceso, ¿no? O sea, yo agarro y digo, yo quiero poner a tal usuario en el rol estático servicios y yo lo inyecto y yo lo pongo ahí, ¿no? O el que administra la función. Y los roles dinámicos son roles que se asignan a través de una regla, ¿no? No sé si un usuario tiene un valor en tal atributo, entonces van a caer en este rol, ¿sí? Por ejemplo, este es un concepto básico de todas las soluciones de identidades de accesos, el tema de roles estáticos y dinámicos, ¿okay? Aquí podemos ver las identidades, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el tema de los workflows. Por ejemplo, aquí podemos ver flujos para el tema de certificación de accesos, para el tema de suministro de cuentas, para el tema de campañas de certificación. Entonces, por ejemplo, en este caso, la plataforma permite tener flujos, como les decía, para solicitar un acceso, ¿no? O sea, para decir quién puede solicitar un acceso y qué pasos tiene que seguir, qué datos tiene que proporcionar, quién lo va a aceptar o no. Y también puede definir flujos para hacer campañas de certificación, o sea, para certificar los accesos, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es una campaña de certificación de accesos basada en roles, o sea, vamos a certificar que una persona sea correcto que tenga asignado un rol. Definimos quiénes son o qué tipo de rol vamos a certificar, que en este caso es el rol de usuarios privilegiados, y definimos quién lo va a revisar, ¿no? O sea, quién lo va a revisar. En este caso estamos diciendo que es un usuario, ¿sí? Y aquí nos da un listado de las campañas o certificaciones que ya se han corrido con este workflow, ¿okay? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el tema de las campañas de certificación. Vamos a ver, por ejemplo, funcionalidades generales de seguridad, ¿no? Al final tenemos un repositorio donde se almacenan los usuarios. En este caso, por ejemplo, esta plataforma es una plataforma SaaS, o sea, lo único que necesitamos instalar on-premise es una aplicación Java que lo que hace es permitirnos integrarnos con los tareas que vamos a gestionar, todo lo demás se corre en la nube.
y el repositorio que se llama ahí CI Identity Store es ahorita donde estamos almacenando todas nuestras identidades, ¿ok? Aquí podemos establecer, por ejemplo, nuestras políticas de segundo factor de autenticación, o sea, cuáles son los que están disponibles y cuándo se van a requerir, ¿ok? Podemos definir la política de contraseña, ¿no? Qué caracteres se van a requerir, qué caracteres están permitidos o no, cada cuánto se va a modificar. Podemos tener una lista una lista negra de contraseñas, ¿ok? Bueno, también podemos definir que a lo mejor la autenticación a la plataforma no va a ser, digamos, no la vamos a gestionar nosotros, sino va a haber un proveedor de servicios que nos va a autenticar. Entonces aquí lo podemos configurar. Aquí está el detalle de nuestra integración con SAML, ¿no? O sea, como Identity Provider, o sea, si vamos a fungir como un proveedor de identidad, estos son los datos que tenemos que proporcionarle a nuestro servicio, a nuestro service provider, para poder configurarlos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene todo el detalle. Al final, por ejemplo, la API que está soportando ahorita es una API para crear usuarios, para dar de baja usuarios, para suspenderlos, para listarlos. Entonces, aquí está todo. Podemos definir, digamos, políticas de autenticación avanzadas y también podemos definir segmentos de red desde cuál nuestros usuarios se pueden autenticar, desde cuáles no. ¿Okay? Entonces, bueno, la verdad es que al final es una demo así muy general de la solución o una explicación general de lo que hace. Ahora, vamos a entrar al tema aquí de un tema que me gusta mucho, sobre todo de esta aplicación, que es el tema de consumo o uso de la plataforma. Esta solución usa el concepto de pago por uso, ¿no? O pago bajo demanda. Entonces aquí podemos tener el detalle de lo que estamos consumiendo. Esta plataforma se puede adquirir en un esquema de pago por uso donde se definen diferentes servicios, ¿no? Servicios que se van a medir para saber cuánto se usa, ¿no? Estos son los servicios que se miden, que es el acceso, el uso de segundos factores, el uso de la recepción de la contraseña, la gestión de los movimientos de los usuarios, ¿no? La solicitud del acceso y la revisión de los accesos. Estos son los servicios que se miden y que se van midiendo para saber cuándo es lo que se va a pagar, ¿ok? Entonces, digamos, a mí sí me parece una opción interesante, una plataforma donde solo se paga por lo que se va consumiendo, ¿sí? Bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario, ¿no? Si no, con esto daríamos término al demo, ¿no? Ahora bien, bueno, vamos a hablar un poco de nosotros y de nuestra oferta de servicios y comercial en el tema de identidades y accesos. Bueno, M3 Security es una empresa con más de 12 años de experiencia. Hemos trabajado con alrededor de 50 organizaciones en toda Latinoamérica. Nuestros clientes principales están en el sector financiero, en telecomunicaciones, ¿sí? Somos un equipo de más de 15 empleados. Tenemos alrededor de 25 certificaciones entre todo el equipo. Y tenemos, la verdad es que bastantes alianzas o las mejores alianzas en el tema de seguridad en el tema de identidades y accesos, ¿no? Y bueno, aquí puede ver algunos de los clientes con los que ya hemos trabajado, ¿ok? Ahora bien, si estás planeando implementar una solución a YAM, quisiera comentar contigo cuál es la diferencia entre la expectativa que tienen la mayoría de los clientes cuando van a empezar versus la realidad, ¿ok? ¿Cuál es la realidad de las implementaciones? Bueno, la realidad es que al principio las organizaciones pues, no están listas, o sea, no tienen la madurez necesaria para llevar a cabo el proyecto, no hay una visión clara y un objetivo claro, y la mayoría de las veces lo que hacen las organizaciones es evaluar qué solución de identidades y accesos existen en el mercado, adquieren la solución y normalmente empiezan la implementación de la solución sin contar con las entradas requeridas para la implementación. Y conforme van implementando la solución, van definiendo las entradas que requiere su plataforma YAM. Y esto lo que hace es que los tiempos de implementación se vayan alargando, se vayan postergando, porque la organización no tiene lista los insumos que le pide el partner que esté implementando la solución allá, ¿okay? Entonces no se tienen los insumos, se van postergando los tiempos y al final
el retorno de inversión o los beneficios que percibe la organización, pues los va recibiendo 18, 24 meses después de iniciar el proyecto, ¿sí? Y esto va generando fricciones con la alta dirección que no entiende cómo adquirió un proyecto, pues que pasa 1 año, 2 años y no va recibiendo beneficios, ¿sí? Y igual al final, pues no hay un mecanismo claro para medir el retorno de la inversión de estos proyectos y los proyectos resultan ser mucho más caros de lo estimado, ¿no? En la práctica, esto es lo que vemos y es la realidad de las implementaciones de todos los proyectos allá, ¿vale? Ahora bien, si no, digamos, si no haces algo diferente, pues lo que va a pasar es lo que te comenté ahorita, ¿no? Vas a tener muchos tiempos muertos, tu proyecto se va a alargar, ¿no? Te va a salir más caro porque vas a estar pagando el licenciamiento por una solución que no estás usando, ¿no? Y bueno, y al final, ¿cuál puede ser el resultado? Pues que pierdas el apoyo de la alta dirección, ¿vale? Entonces, aquí en estas gráficas les doy una comparativa de cómo es la estrategia general que se sigue casi en todas las implementaciones, que es para nosotros una estrategia fallida, versus una estrategia M3 Security de una consultoría que es Ready for IAM, ¿no? Lo que nosotros proponemos es que no se cree todos los insumos que requiere la implementación de un proyecto IAM mientras se implementa la tecnología, sino que se haga antes de que se implemente la tecnología. O sea, antes de implementarla, estar listo, o sea, con todo lo que la organización requiere para traer la tecnología y ya ejecutarla de manera más rápido, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta y la propuesta es pues seguir digamos, unas guías o adquirir una consultoría que se llama Get Ready for IAM, perdón, el nombre está mal, que lo que nos va a permitir es tener todo lo que requerimos antes de nuestra implementación de IAM, ¿no? O sea, tener todos los insumos que nuestra organización requiere antes de nuestro proyecto, ¿vale? Tener una hoja de ruta clara de qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento lo tenemos que hacer y quién es el responsable de hacerlo, ¿ok? Y que al final nos va a generar ahorros en la implementación de IAM, ¿ok? Bien, esta lámina está equivocada, una disculpa por poner la lámina equivocada, pero bueno, al final lo que les ofrecemos y proponemos es una solución, una consultoría Get Ready for IAM que va a tener los beneficios que ahorita les acabo de mencionar, ¿vale? Y bueno, como en todas las sesiones, y si no hay más preguntas, con esto cerraría la charla y los invitaría, como siempre, a dejar de postergar lo que realmente urge y hacer de la ciberseguridad la fortaleza de su negocio. Digo, no sé si hay alguna duda o comentario adicional, si no, con esto daríamos por terminada la CyberTalk. De todos modos, en el chat Tania nos está ayudando a dejar las ligas de algunos materiales que hemos creado, donde vienen, por ejemplo, conceptos básicos de IAM, ¿no? O Get Ready for IAM y la oferta de la consultoría de la que estoy ahorita mencionando. Entonces, ahí en el chat lo pueden checar con Tania, ¿vale? Pues muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.